Mi despertar de Aline Hernández. Este libro salió en julio de 1999, es el segundo libro que presentó Aline Hernández y aquí en este libro, a grandes rasgos, nos va a hablar un poco otra vez sobre la vida que vivió con Gloria Trevi y con Sergio Andrade. Menciona el modus operandi del grupo para casar a nuevas jovencitas. Dice ella que no le da miedo compartir esto porque ella tan solo era una menor de edad de 13 años y lo único que hacía era pedirle el teléfono a las nuevas víctimas y dárselo a Sergio Andrade y con esto ella se sacaba un 10. Las que sí lavaban el cerebro eran Gloria Trevi y Mari Boquitas, que ya tenían más tiempo con Andrade. En este libro nos va a platicar la vez que Trevi le pidió que se suicide juntas. También va a platicar la vez que la artista se llenó de piojos y contagió a las 30 jovencitas que estaban en el grupo. Y en esta presentación del libro la acompañó Héctor Hugo Perea, que era el abogado personal de la familia Yapor Gómez. Y en esta rueda de prensa aprovechó para decir que las autoridades judiciales de Chihuahua estaban trabajando en conjunto con la Interpol México, que seguían apoyando a la familia de Karina para que Andrade y Trevi declararan sobre las acusaciones que les había imputado a Aline Hernández, pero que ellos no estaban buscando que los privaran de su libertad y que bueno, esto se iba a desarrollar conforme se fueran desarrollando las denuncias y primero pues tenían que encontrarlos porque estaban desaparecidos. También mencionaban que si las autoridades los detenían era simplemente para que declararan, no para que los detuvieran. También no sabemos si esto era un plan con maña, que así decían, para que entonces ellos se entregaran y después sí los detuvieran. También Aline Hernández mencionaba que el asunto Trevi Andrade no estaba encarpetado y que mucho menos estaba debajo del escritorio, que se seguía trabajando en este caso. Para este momento, Aline Hernández ya tiene 23 años y en este libro nos va a contar todo lo que sucedió después de la publicación de su primer libro, La Gloria por el Infierno, todo el escándalo que se desató. Va a contar que ella fue a buscar a los papás de varias de las víctimas y que muchos de ellos no le creyeron. Con los que sí pudo hablar y con los que estaba en comunicación era con la familia de Karina Yapor, que para este momento Karina todavía no había regresado a México. Y menciona que nuevamente, así como la publicación de su primer libro, este segundo libro es para contar una realidad que estaba sucediendo, para hacer una denuncia y que en ningún momento lo hace para llamar la atención o para buscar fama. Le agradece a todas las personas que participaron en la realización de este libro, le agradece a su familia, a TV Azteca, a Pati Chapoy, a todo su equipo de investigación y también agradece a la familia de Karina Yapor, que como les he mencionado ya estaba en contacto con ellos. Menciona que no le da miedo decir todo lo que va a decir porque era una menor de edad y tiene que contar cómo le lavaron el cerebro y cómo fue que ella pudo estar tantos años dentro de este grupo. En el primer capítulo nos va a narrar qué sucedió después de esa última reunión que tuvo con Sergio Andrade, la cual nos platicó en su primer libro. Recuerdan que en el primer libro termina cuando ella tiene una reunión con Sergio Andrade en un Vips, en Insurgentes. Se quedan de ver, la mamá la espera en el auto, ella baja y entonces ella le dice que ya no va a regresar con él, que no va a decir nada, pero que por favor ya la deje libre y que ya va a empezar a tramitar el divorcio y que Sergio Andrade no le dijo absolutamente nada. Ella decidió hacerlo en un lugar público para que hubiera más gente y para que no hubiera problema con Sergio Andrade porque sabía que era un cobarde, que él las dominaba en privado, pero que en público él no se atrevía a hacerlo. Lo hace así, sale de este lugar, se sube al auto con su mamá y lo primero que le dice es: vámonos al centro comercial de compras.
Ya era por fin libre después de tantos años que estuvo encerrada, sin nada de dinero, teniendo que pedir permiso absolutamente de todo, hasta para ir al baño, para lavarse los dientes, para comer. Estaba feliz porque por fin era libre. Y en el centro comercial, estando en una de las tiendas, estaba eligiendo algo de ropa que comprar. Ahí volvió a sentir esta éxtasis de la libertad y se dio cuenta que el miedo no es libertad. Ella estaba feliz porque por fin era libre después de muchísimos años y ella podía tomar todas sus decisiones. Dice que empezó a ir a muchas fiestas, a tomar alcohol, a probar alcohol, algo que nunca había hecho, incluso a fumar. Se dio como alguno de estos gustos, placeres que no podía hacer en este grupo donde estaba coaccionada y dominada por Sergio Andrade. Y en esta parte aclara que en el grupo nunca se consumieron sustancias adictivas. Ella lo que quería probar era el alcohol, el cigarro, pero que nunca cayeron en sustancias adictivas, porque toda la gente pensaba que en este grupo abundaban las sustancias adictivas, y ella explica que no, que Andrade era enemigo de todo esto y que decía que eso era para gente mediocre. Pero que bueno, estando en libertad, ella tampoco probó estas sustancias adictivas, pero sí quería probar todo lo demás, que fue por primera vez a la playa después de muchos años, pero sintiéndose libre. Se pudo asolear porque antes iban a Ixtapa con Sergio Andrade, pero no podían bajar a la playa, no podían tocar la arena, no les podía dar el sol. Así que ella empieza a experimentar todas estas libertades que no las tenía antes. Me recuerda un poco esta etapa al último capítulo de la serie de Gloria Trevi, a las personas que lo estamos viendo por ViX. En el capítulo 45 es lo que hace Gloria Trevi, ¿no? Que dice: soy libre después de 20 años, 5 años que estuve en la cárcel, más 15 que estuve todo el tiempo con Sergio Andrade, y ahora soy libre, ya no le tengo que pedir permiso a absolutamente nadie. Puedo bailar bajo la lluvia, puedo bajar a medianoche si me apetece. Están experimentando tanto Gloria Trevi en su serie, en este capítulo 45, como Alina Hernández en este capítulo primero de su libro Mi Despertar, esa sensación de felicidad de lo que es la libertad. Y Aline comenta que por primera vez, después de muchísimos años, volvió a utilizar minifalda, se volvió a maquillar muchísimo. Eso era algo que Sergio Andrade aborrecía. Volvió a usar tacones. Y llega el día de la primera audiencia para tramitar el divorcio. Sergio Andrade no quería ir, pero al final tuvo que ir porque era una obligación por parte del juez. Así que tuvo que ir y se quedó impactado cuando vio a Alina Hernández bronceada, mega maquillada, con minifalda, tacones. Y ella feliz de que él la estuviera viendo así y de que viera que ya por fin era libre y era feliz y él ya no la podía dominar más. Empieza el trámite de divorcio y como estaban casados por bienes mancomunados, a pesar de que todos pensaríamos que Sergio Andrade nunca se iba a casar por bienes mancomunados, más bien por bienes separados, ella menciona que no, que estaban casados por bienes mancomunados, pero también recuerden que fue la condición de la mamá de Alina Hernández para casarse con Sergio Andrade, así que Andrade no tuvo otra opción más que casarse por bienes mancomunados, porque si no lo hacía de esta forma, recuerden que la mamá había amenazado con denunciarlo en Estados Unidos por violencia de menores de edad, porque en ese entonces que se llevó a su hija a Los Ángeles, ella era una menor de edad y la mamá no había dado ese consentimiento. Entonces, bueno, Sergio Andrade no tiene otra opción más que casarse por bienes mancomunados y esta es la razón de por qué lo hacen y por lo tanto, al ser su esposa, le correspondía todo el 50% de los bienes de Sergio Andrade. Es por eso que él empieza a repartir propiedades entre todas las chicas, entre otras personas, empieza a poner las propiedades a nombre de otras personas, pero al final, pensando que Alina Hernández se iba a quedar con la mitad de todo, pero al final, contrario a lo que mucha gente pensaba o pensábamos en su momento,
Alina Hernández le dijo que ella no quería absolutamente nada de su dinero, que ella no iba a pelear por las propiedades, que ella no iba a pelear por ese 50%, porque lo único que quería era divorciarse de este ser. Lo habla antes con su familia y la familia sí quería que se exigiera pues este derecho que como esposa tenía, pero ella lo único que quería era alejarse definitivamente de él y no tener absolutamente ninguna relación con él en un futuro. Así que lo mejor era rechazar este 50% que le correspondía. Pero ojo, Gloria Trevi y las demás chicas nos van a contar otra historia, pero recuerden que estamos hablando de un maestro manipulador, así que obvio que le dijo a Gloria Trevi que le había dado cierta cantidad, creo que en ese momento era 9 millones de los pesos de esa época, pero realmente Alina Hernández en este libro Mi Despertar dice que no pidió absolutamente nada de dinero. Así que aquí caemos en una más de las mentiras que decía Sergio Andrade. Alina Hernández también va a platicar de Andrea, esta amiga desde la escuela de Gloria Trevi, que se conocían desde la escuela, que después entró al grupo. Y después, ¿se acuerdan que también en la serie pasa que le dan una casa, le ponen una casa que tenían en Monterrey a su nombre, que incluso varios fans de esa época se acuerdan que vieron a Gloria y a Mari Boquitas llegando al aeropuerto y luego cogiendo un taxi en el aeropuerto para ir a esta casa donde iban a ir con un notario para que les pasara las escrituras? Pues bueno, Ali nos cuenta que ya Hacienda estaba buscando a Andrea, que en algunas veces también la llaman Nerea, para que pagara impuestos. Al mismo tiempo, Sergio Andrade quiere que ya le regresen esta casa. Ella no les quiere regresar la casa. Al final llegan a un acuerdo y les dice que sí les va a devolver la casa para que resuelvan este problema con Hacienda, que ya era un problema muy grande, que incluso para cárcel, pero que a cambio ella les exigía una indemnización de 20,000 pesos mensuales por el tiempo que ella estuvo trabajando para ellos, que fue 1 año 6 meses. La mamá de Alina Hernández, al enterarse de esta indemnización, ella también mete a abogados, a Luis López, y le exigen a Sergio Andrade la indemnización por los 3 años y 6 meses que estuvo Alin trabajando para él gratis. Gana esta demanda. Sergio Andrade, súper tranquilo con ella, accede a todas las propuestas y demandas que ella hace. Y Alina Hernández comenta que para este punto su mamá no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido dentro del grupo. Solo sabía que se había casado con su hija, que le había sido infiel, que ya no se querían, que cuando era menor de edad pues se la llevó a Estados Unidos, que desde muy chica la puso a trabajar y nunca le pagó nada, porque dice que si su madre hubiera sabido todas las torturas, manipulaciones, golpes, vejaciones que vivió al lado de este sujeto, la mamá hubiera hecho hasta lo imposible para meterlo a la cárcel. Y al igual que a Andrea, le pagaron 20,000 pesos por indemnización por mes trabajado. Entonces al final fueron 840,000 pesos y que Sergio Andrade se los entregó en menos de una semana. Este dinero le cayó muy bien a la familia de Alina Hernández, que para este entonces el esposo de la mamá se había quedado en quiebra, le estaban pasando muy difícil. Entonces, gracias a este dinero pudieron subsistir, pagar todos los gastos. Ella hizo 2 viajes a Nueva York, donde se realizó fotografías profesionales, artísticas, que después se entregaría en todos los castings que realizó después. Y también menciona que se compró un coche que fue un Jetta verde automático, que desgraciadamente unos meses después se lo robaron. Todavía no lo había asegurado. Y aunque ella era ya libre, todas las noches pensaba en todas
las chicas que se habían quedado en el grupo y buscaba formas de cómo ayudarlas. Ella se sentía culpable de que ella ya fuera libre, pero que las demás siguieran en ese cautiverio espantoso. Y sobre todo sentía mucha culpa por Marlene, porque gracias a ella, a Aline Hernández, es como Marlene entró al grupo. Ella fue su primer contacto, ella fue la que la invitó, la que le pidió todos sus datos. Y entonces ella se sentía muy culpable de que Marlene estuviera en ese grupo. Se unió a Andrea y juntas fueron a Los Mochis, Sinaloa, a buscar a la mamá de Marlene para advertirle sobre toda la situación que estaba viviendo su hija. Pero no obtuvieron resultados, la mamá no les creyó y no pasó absolutamente nada. Marlene siguió junto con las chicas en ese grupo de Sergio Andrade. De regreso a su casa, su mamá le dijo que lo que estaba haciendo no era lo más conveniente, que primero tenía que estar bien ella, que primero tenía que sanar ella y después ya tendría que ayudar a las demás. Y entonces en esos pensamientos surgió la idea de escribir un libro que fue, más adelante sería el famosísimo libro La Gloria por el Infierno, y que en un principio le iban a poner de título La Gloria y yo. Para este momento ella está en el CEA de Televisa, está estudiando y se acuerda de Rubén Aviña, lo contacta, este periodista que también trabajó en su momento con Sergio Andrade. Tienen una primera plática y le dice que casualmente él también quería escribir algo sobre Sergio y Gloria, pero dice que esa plática queda en el olvido y que no sería hasta 1997, cuando Aline ya trabajaba para TV Azteca, volvió a contactar a Rubén Aviña, volvieron a hablar, ella se entrevistó con él, empezó a platicar toda su historia. Había partes que ella no las podía contar porque le daban mucha vergüenza, así que también le empezó a dar escritos para que Rubén Aviña pues los plasmara en el libro. Y tardaron 8 meses en hacerlo, y cuando por fin le dieron el borrador, dice que ella sintió un gran alivio y que ella pensó que con esto ya terminarían por fin sus noches de insomnio y ya podría dormir tranquila. Ella platica al final de este capítulo que en un principio ella compró un diario con un candado porque no quería que nadie leyera lo que ella estaba escribiendo. Después pasaron los años, se decidió a contar todo esto al público para rescatar a las demás niñas que seguían en este grupo, y es cuando le da a Rubén Aviña este diario que ella guardaba con mucho recelo, que tenía candado. Es el que le va a dar a Rubén Aviña para que él lo plasme en el libro La Gloria por el Infierno. En el segundo capítulo nos va a platicar que ella seguía disfrutando de su libertad, que le encantaba salir, divertirse, conocer a mucha gente, y así es como conoce a su novio. Va a ser un chico judío y ella lo describe muy bien, una persona que siempre la va a apoyar. Ella lo describe como su primer gran amor. O sea que Sergio Andrade realmente estuvo con ella por toda la dominación y por toda la manipulación que existió previamente, por todo este grooming, pero realmente su primer gran amor es este chico judío, a quien le va a contar casi todo de lo que pasó en este grupo, y él la va a apoyar en todo momento. Tuvo una relación muy bonita con este chico de 2 años y medio. Este chico en todo momento fue todo un caballero. Dice que cuando ella lo conoció, tardó 4 meses en platicarle que ella era divorciada. Imagínense, tenía 17 años y ya estaba divorciada. Y cuando le platicó, él la apoyó y le dio un beso en la frente. Ella le pidió perdón y él le dijo: no tienes absolutamente nada de que pedirme perdón, yo te apoyo, yo te comprendo. Él era un chico muy empático porque nos cuenta ella que fue huérfano. Este chico judío le llevaba 10 años de edad. Dice que ella siempre se inclinaba por chicos mayores que ella. Y bueno, su siguiente relación va a ser un chico que se va a llamar
Eric, igual que su papá, y de cariño se llamaban Papá Pitufo y Pitufina. Pero vean cómo volvemos otra vez a esa relación de padre e hija cuando eran novio y novia. Luego platica que va a tener una tercera relación con un personaje que no dice su nombre y que con él conoció la traición. Y este personaje va a ser Jorge Luis Pila, quien lo va a llevar a Azteca para que le hagan el casting. Queda en esta novela, al igual que ella, Al Norte del Corazón, una película muy famosa en TV Azteca. Y ahí es donde Jorge Luis Pila conoce a Annette Michel. Sin embargo, Alina Hernández tiene que seguir trabajando con él. Y debido a todo lo que ella había vivido, no se aferra a esta situación. De hecho, da este consejo de que no te aferres y de que la vida debe de continuar. Entonces ella se pone a ver también en todo lo malo que tenía este chico y entonces lo deja ir, no se aferra a esta relación y sigue con su vida. Y en esta parte está muy extraño que ella mencione que es la primera vez que va a conocer la traición cuando se supone que ya había pasado 3 años, 6 meses o 4 años en las garras de Sergio Andrade.